que sigamos disfrutando como se debe de estos espacios de encuentro y reencuentro, la invitación es a seguirnos cuidando, permanecer todo el tiempo con nuestro tapabocas bien puesto sobre la boca y la nariz y mantener nuestras manos limpias y desinfectadas. Recordemos usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª fiesta del libro y la cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué nos define. La actividad que tenemos en este momento hace parte de la franja de las charlas de la tarde. En este momento nos acompañan Víctor Gaviria, uno de los directores de cine colombianos más destacados dentro y fuera del país. Esto se debe a una trayectoria en la que ha narrado historias cotidianas donde se mezclan sensibilidad, crudeza y realismo. También es guionista, poeta y escritor. Realizó estudios de psicología y es doctor honoris causa en comunicaciones. Entre sus producciones están Rodrigo D., Simón el Mago, La Vendedora de Rosas. Esta última película hizo parte de la selección oficial del Festival de Cannes y fue galardonada en varios festivales internacionales. A ella le siguieron Sumas y Restas y La Mujer del Animal. Entre sus libros está El Peladito que no duró nada, una novela que cuenta la historia de un joven del barrio Manrique que fue reclutado por la mafia. Su interés y amor al cine se ven reflejados en su gestión cultural para lograr que varios eventos sean posibles. Ha sido director de la Cinemateca de Medellín y fundador y director de los festivales de cine de Santa Fe de Antioquia, Medellín y Jardín Antioquia. A través de estos eventos ha buscado apoyar a realizadores nuevos, generar diálogo a través de ciertas temáticas y difundir producciones valiosas que a veces no llegan a las grandes salas de cine. Junto a él nos acompaña Diego García Moreno. Conoce el cine en profundidad y desde posiciones distintas. Ha sido productor, director, guionista, editor y director de fotografía. Estudió en la Escuela Nacional de Cinematografía Louis Lumière de París y ha sido profesor de cine y televisión documental. Ha realizado producciones para canales internacionales y para medios de comunicación colombianos como Colcultura y Audiovisuales. Entre su lista de producciones están La Tragedia entre telones, Clandestinos, Beatriz González, ¿Por qué llora si ya reí? Y Como para qué arte de qué, Danza Colombia y El Corazón. Este último documental, que habla de la realidad colombiana y de las emociones, fue proyectado gracias a su gestión y esfuerzo en más de 150 salas de Colombia y en 30 festivales internacionales, entre los que se cuenta Londres, Nueva York, Sydney, Guadalajara, Buenos Aires, entre otros. Sin más preámbulos, los dejo con la charla Entre el mar y nosotros, la montaña. Bienvenidos. Vigías horadantes, fantásticas luciérnagas, mis ojos avisores entre la noche, dueños de la estrellada comba de los astrales mundos, mis ojos errabundos, familiares del hórrido vértigo del abismo, mis ojos acerados de viking, oteantes, mis ojos vagabundos, no han visto el mar. Muy bien, Diego, yo creo que estamos acá, parte para que ustedes vean una película que es imperdible, un cortometraje imperdible. Es la primera obra de Diego García que hace en el 84. Y ahora que Diego la trae restaurada, creo que es una oportunidad maravillosa para entrar en su obra, en la obra de Diego, pero también en un corto
importantísimo para la pequeña historia, digámoslo, de la cinematografía antioqueña. Digo pequeña porque pues de todas maneras estamos en un proceso, pero ese proceso de construcción del cine en Medellín y Antioquia tiene un momento muy importante, me parece a mí, y es La balada del mar no visto. Este cortometraje que se proyecta hoy a las 7 de la noche en el Parque de los Deseos y que nos va a permitir un poco hablar, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo hace 36 años, en el 85 no creo. Y en aquella ocasión, pues era un momento también, ¿te acordás, Diego? Un momento donde se reunieron varios mediometrajes. Estaba el de tu hermano Sergio, estaba el tuyo, estaba también Habitantes de la Noche, La Vieja Guardia. No recuerdo. No. Estaba el de Juan y Regina, estaba uno de María Emma Mejía, estaba uno de Teresa Saldarriaga. Eso fue antes. Pero yo quisiera decir algo antes de esto, de tu pregunta. Sí, dale. Fue que pusieron esa pista un poquito adelantada. Entonces se comió el título. Cosa que es muy maluca cuando uno va al cine. Eso que, la voz que ustedes oyeron era la voz del negro Billy, que es el actor de la película. Y empezaba diciendo, balada del mar no visto, no he visto el mar, y después el texto. Que es muy importante porque de esa película que vamos a ver hoy, que acaba de mencionar Víctor, fue inspirado en un poema de León de Grave, que tiene ese mismo nombre y que bueno, hablaremos de eso paulatinamente. Volvamos a donde veníamos. Sí, muy bien. Ah, bueno, y otra cosita también que me gusta, a mí me gusta saludar, hola, es que estoy viendo una cantidad de caras fantásticas aquí, que son parte de la historia de mi vida, y que me encanta saber que, por ejemplo, una compañera con la que hacíamos experiencias cinematográficas en París, cuando éramos realmente unos pollitos chiquitos, es quien dirige ahora la fiesta del libro. Hola Ana Piedad, ¿cómo te va? Me da una alegría verte. Y me encanta encontrarme con Víctor, a sabiendas de que con Víctor, la primera vez que nos encontramos en el parque, ¿cómo se llamaba este? ¿Jardín Botánico? No, el Jardín Botánico no se llamaba. Oh, sí, el bosque. No, pero no tanto. Ya no, le han puesto, no bueno, tanto, no. espérate. El En todo bosque. caso, bueno, ya era el Jardín Botánico, pero había un lago y nos conocimos en una lectura de poemas acá en el año, yo no sé, 72. No tanto, no, por ahí 75. Más Póngale o menos. 74, 75, Sí, pero eso sí. ya, levanten la 75. mano los que nacieron antes o después del 75. Bueno, eso, y veo una cantidad de personas que me encanta verlas, pero lo que más me agrada es ver las personas que no han visto también la película y que la curiosidad, el amor al cine o esa inquietud por la historia de la ciudad los trae a esta conversación. Listo el protocolo. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a hablar de Pues claro. de ese corto. Sorprendió a todo el mundo. Volvamos un poco a cuando éramos poetas acá en el Jardín Botánico. Éramos buenos amigos, no habíamos pensado en el cine para nada, solamente en la poesía. Estábamos un poco en torno de la revista Cuarimántima, ¿cierto? Pues no sé si... Tú estabas más en eso, Sí. pues yo en la época era piloto, pero estaba metido en teatro, en música, en poesía, en un mundo de cosas. Mi mamá me decía, sirve para todo y no sirve para nada. Pero afortunadamente apareció esa especie de paila, sancocho, donde cabe todo, que es el cine. Y eso sí estábamos en cine, pero como espectadores. Ajá, Nos estaban rayando el coco con el subterráneo. ajá. Había Con el llegado- Ucamao, donde veíamos nosotros un sábado sin que nadie nos previniera. Andrés Rubio de Tarkovsky, no sabíamos que podía existir una película como esas. La veíamos en 2 sábados, un sábado 2 horas y el otro sábado las otras 2 horas. Y también estábamos leyendo a Luis Alberto Álvarez en el periódico Claro. El Colombiano todos los domingos, y ese trabajo de Luis Alberto tan tremendo que empezó sin darnos cuenta a acercarnos al cine, acercarnos como a los secretos del cine y sobre todo de cómo se hacía, y acercarnos también de que detrás de las películas había unos directores que eran autores,
que él los trataba como si fueran escritores, ¿cierto? Como si fueran autores, pues escritores. Y nosotros lentamente, sin darnos cuenta, nos fueron llevando al cine. En esa época nos reuníamos muchísimo, hablábamos mucho, pero nunca de cine y de tus amigos pilotos. Y te fuiste un día, te fuiste en el 77 para París, pero no a estudiar cine, sino detrás Detrás de una novia. de una novia. Claro. Y huyéndole, porque yo había sido más piloto por accidente. Pero fue maravilloso porque era como pues la adrenalina en cierta forma, ha sido parte de mi vida y siempre de todas formas tuve una sensación de encerramiento aquí en Medellín. Es el tema precisamente que es entre el mar y nosotros, la montaña, ¿cierto? Ajá. Yo también les había dado la idea de que nombraran esto Escapar de Antioquia. Y porque realmente cuando tú traes esta película, ¿cierto? Unos años después de estudiar, ahora nos devolvemos un poco a que nos cuentes cómo fue todo eso. La verdad es que es una película un poco contra Antioquia. Pues el mismo poema en el que se inspira el poema León de Greiff es también como esa sensación de encerramiento. Y en la época de los años 70, en donde empezó la euforia del narcotráfico, ¿cierto? Ese gran triunfo, entre comillas, del narcotráfico, todo el mundo, cuando en los primeros años, digamos, hasta el 84, que matan a Lara Bonilla, que es cuando tú vienes a hacer la película, el paisa de alguna manera se había aferrado más a pensar que esto era el mundo, que este Valle de Aburrá era el mundo y que no necesitábamos nada, que nosotros ya éramos ciudadanos del mundo simplemente porque hacíamos parte del tráfico de la droga, ¿cierto? Y la verdad es que Diego siempre ha sido una persona molesta con eso, ¿cierto? Molesta con ese pensamiento de que aquí ya todo lo tenemos, de que tenemos 5 o 6 cosas visibles y que eso ya es la cultura, que eso es el alma, eso somos nosotros y de resto cualquier cosa que venga de afuera molesta. ¿Qué le pasó a Diego también? La verdad. O sea, cuando Diego presenta este corto, quiero que de verdad que hagan el esfuerzo de verlo ahora, ¿cierto? Vamos directamente a verlo. En ese momento, cuando presenta el corto, la respuesta de los críticos fue bastante desapacible, ¿cierto? El mismo Luis Alberto Álvarez no escribió mucho de la película y de la de Sergio también. La de Sergio se presentó también esa vez, ¿no? ¿Cierto? Hilo, caracol y punto sobre un plano. Punto, sí. Pero viéndola ahora, digámoslo, uno se da cuenta que habías venido muy claramente a decir unas cosas que entre otras cosas, no sé, pues hay tantas cosas para hablar y no sé qué orden tener, pero entre otras cosas, la obra de Diego siempre ha sido, digámoslo, ha tomado su camino y no ha sido como las de muchos de nosotros un realismo social para nada, sino que has estado siempre como insistiendo que no podemos, digámoslo, reducir lo que somos a la violencia, a la historia del narcotráfico, a la historia de la violencia política, a la historia guerrillera, o sea, somos muchas más cosas, siempre has insistido en eso, o sea, no podemos, digámoslo, reducir todo lo que somos al cliché de lo que llegamos a hacer en cierto momento, ¿cierto? Y esta película es como una respuesta a eso también, es como un primer capítulo de decir, mire que somos tantas cosas, no sé, esa intuición tuya, ese rechazo, digámoslo, a reducirte y a reducir, digámoslo, el cine a esas cosas que empezaron a imponerse en el cine colombiano. Eso siempre ha sido muy claro en vos, siempre has estado por tu camino, ¿cierto? ¿Y por qué, Diego? A ver, ¿Por qué? yo creo que vamos a darle un poquito como de anclaje a esto. Yo creo que para empezar tengo que decir que es una película que es dedicada a mi padre. Mi padre era un artista de una familia de clase media, digámoslo alta, que se podría decir así, pero resultó que era el artista, era músico, un músico acordeonista, que era como el maestro de acordeón de Medellín, que tenía también su rayoncito porque tenía una orquesta que se llamaba Los Estudiantes, que eran 12 acordeones, formato de acordeón pequeñito, grandote, grandote, grandote.
pero al mismo tiempo era pintor y era escritor. Y eso marcaba mucho la diferencia en una familia que era una familia de comerciantes. Y desde el principio de mi vida yo vi una especie de maltrato hacia mi padre, de su propia familia. Y eso al conjunto de hermanos que estamos vivos y activos, siempre nos da como una vainita, esta vaina que es. Y había por el lado de mi madre unos ancestros también muy liberales, muy humanistas, que nos llevaron muy rápidamente a la lectura, a la filosofía, a la poesía, a la música, todo eso. Se creó un ambiente que yo creo que entraba en conflicto con una dominante paisa. Pues sí, ellos eran blancos, pero también había, desde pequeño yo me di cuenta de la ciudad racista en la que vivíamos. Seguramente eso tiene ya que ver con la época, estamos en los 60s, la adolescencia, y a mí me toca el 68, haciendo teatro, que habíamos empezado, estar trabajando en el colegio. Me acuerdo que teníamos un grupo que se llamaba Telavim, Teatro Experimental de la Vida Muelle, en el cual montábamos poesía negra y vietnamita. O sea que desde pequeño sí tenía un hermano que había sido fundador de un grupo de izquierda y los otros militaban en otro. Y en mi casa habían todas las tendencias que habían en la época. Me acuerdo que mi mamá muy sabia decía que ella no hablaba de grupos políticos, sino de tendencias psicológicas que nos definían muy claramente. En todo caso, toda esa sensibilidad y una reflexión también muy inspirada en artistas locales, porque es que yo no me inventé esa rebeldía. Yo caí muy pronto en la fascinación de autores como Gonzalo Arango, sobre todo León de Grave para nosotros. Yo recuerdo que yo asistía a un grupo que hay personas que asistieron aquí por ahí, visto, a un grupo literario que teníamos con Estanislao Zuleta que se llamaba León de Grave. Y eso marcaba. Pero al mismo tiempo leíamos a Barba Jacob y veíamos que desde los orígenes de los grandes artistas del siglo XX se generó en este territorio una diferencia entre autores que estaban muy anclados en la tradición y autores que estaban muy en conflicto con la tradición y que buscaban irse más allá de esos arreboles que nacían encima de las montañas. Yo recuerdo haber dicho una frase famosa, esas que uno de pronto dice, uy, haber dicho, es que el único horizonte en Medellín es el cielo, reflexionando sobre esa visión, porque también tenía mis tías, que eran unas tías católicas, gordas y solteronas, muy parecidas a muchos personajes que uno encuentra en la literatura. Y vos estás escribiendo una novela sobre ella, ¿cierto? La escribí, pero nunca la publiqué. ¿La tenés ahí? ¿La tenés por ahí? Yo tengo muchas cosas escritas que no he publicado y sigo escribiendo, pero curiosamente no ha sido como no sé, tal vez el cine se ha ido comiendo toda la energía y toda la dedicación. Por ahí me regañan, tengo amigas que me regañan que porque no publico. Pero bueno, ahí sí hago un blog continuamente, ya que estamos en la Feria del Libro. El que quiera leer lo que escribo, vayan a diegogarciamoreno.blogspot.com. Y vos me decías que esa novela era como una especie de obra... Eso era una boteriana, pues. Pues en cierta forma era gorda, sí. inflada, era muy gorda, muy inflada, muy llena de harinas y de azúcar. Eso. Era que realmente así los algos de las tías eran una sobredosis de carbohidratos extraordinarios, que lógicamente a quienes estaban haciendo trabajo en el monte les servían para quemar, pero a mí me servían para convertirme en gordito. Yo fui gordito chiquito toda la vida, gordito, y eso seguramente eso también influyó. Pero bueno, eso es como un preámbulo para llegar a la balada. El cuento es que yo empiezo a estudiar arquitectura, donde también uno consideraba que era artista. Eso era el año 71, Medellín, hay una huelga enorme, la famosa huelga del 71, yo creo que equivalente relativamente a lo que ocurrió ahora con el paro nacional, con características distintas, pero de una gran dimensión y de muchas masacres, la gran masacre que hubo en Cali y eso. Y se acabó la universidad y no queríamos la universidad ya. Y curiosamente
termino trabajando de piloto porque a mí me dio por tocar piano. Entonces dije, yo voy a ser pianista, pero tenía un tío aviador que viéndome como tan desocupado me da campo para ir a lavar aviones, pero se enferma la secretaria. Termino de secretaria, algún día me pregunta, ¿usted qué va a hacer en la vida? Digo, yo lo único que haría, aparte de ser artista, haría aviador, que no hacen un carajo. Me consiguen un préstamo y me encuentro de piloto. Y ahí empiezo también a tener un nuevo placer, que es el placer de moverme, de volar, de estar 3 veces al día yendo a Urabá, yendo al Chocó, yendo al Magdalena Medio, yendo al Bajo Cauca, entrando con un mundo de circulación y de un país que te empieza a dar otra visión del cuento. Pero seguíamos, como decía Víctor, esta es la parte del cine, empezamos a asistir, a volvernos cinéfilos. Y llega un momento en que a una novia le dan una beca y me voy detrás de la novia, pero yo llego allá y digo, ¿yo qué me voy a devolver? Me doy cuenta de que el cine es posible. Mi hermano Sergio también decide que va a estudiar cine. Camine, hermano, que aquí no la ganamos como sea. Entramos a la escuela de cine y años después de haber terminado, de haber trabajado, me había ganado unos concursos y estaba trabajando en el Instituto Nacional Audiovisual de Francia. ¿Dónde estudiaron ustedes dos, Sergio? ¿En la Eso escuela? es Sergio, no Diego, ese es el Diego, otro. Diego. Eso es igualito. Estudiamos eso se llama Escuela Nacional de Cinematografía Luis Lumière, que es una escuela nacional que hay dos. Clásica, pues totalmente. Total. Total. Pues son las escuelas nacionales, son la FEMIS y l'École Lumière, esas dos. Donde nosotros... Era un estudio técnico más. Sobre todo nosotros nos especializamos en fotografía. Ya. Pero al mismo tiempo estábamos yendo a las clases en la Sorbonne, en París 8, en París 3, en todas partes, porque decíamos que no queríamos ser realizadores franceses, que más bien fuésemos a especializarnos en toda la parte técnica, pero que la parte teórica la siguiéramos haciendo libre, siguiendo el consejo de Wim Wenders, que decía que la mejor escuela era la Cinemateca, cosa que ustedes hicieron aquí en Medellín. Pero nosotros para la parte técnica, 40 años después. para la parte técnica era muy bueno, era esas cosas, sino que no sabía nada. Es más, me recibieron ahí porque venía de la aviación y tenía unos ciertos conceptos matemáticos y físicos. Yo creí que me iban a preguntar muchas cosas para entrar de cine y no, eso era una vaina súper técnica. Pero fue una cosa pues maravillosa también porque cuando estoy yo allá, el trabajo que me consigo, me lo consigo por haber sido aviador. Porque tenía un compañero que era proyeccionista en una sala de cine y el dueño de la sala de cine tenía una avioneta. Y entonces le dijo, ve, tengo un alumno, un compañero que llegó de Colombia, que no tiene trabajo, ¿qué tal? Y ese man era piloto. Y yo, pues si maneja una avioneta, ¿cómo no van a manejar un proyector, hombre? Pues lo puse a hablar paisa, pero es que era italiano, que es más o menos la misma vaina modificada. Bueno. Y una cosa que hablábamos ayer en una conversación, cuando uno está por fuera, eso lo sabe todo el que ha vivido afuera, el que ha vivido en el extranjero, hay una obsesión por saber uno de dónde viene. Esa vaina se vuelve fundamental, porque uno cree que se va porque la universalidad existe y esa vaina no existe. Esa vaina, la universalidad es una suma de pequeñas diferencias, pero cada diferencia de esa está cargada de una esencia. ¿Cuál es nuestra propia esencia? Ese fue en gran parte el trabajo que uno hace cuando está fuera. Para mí fue la gran escuela y era el releer, que era esto, y volver a releer esos autores y pensar. Ahora yo me voy en el 77 y después de ganarme un concurso yo compro película. Vengo con 10 latas y digo, yo no voy a escribir la película por allá, yo quiero ver cómo reaccionamos cuando nos encontremos con el territorio. Y cuando llegamos a este territorio, y hablo en plural porque yo no llegué solo, sino que veníamos ya como un grupo de trabajo artístico. ¿Vos no habías vuelto en esos 6? Sí vine, pero yo vine y llegué con una novia y me la llevaba a pasear a Santa Fe, Antioquia y a la costa, pero no venía en plan de mirar, de crear, era venir, saludar a la familia y aprovechar el inviernito para escaparse de ese frío tan horrible. Pero cuando uno dice, bueno, ahora vamos aquí a meternos en el rollo, llego con esto. Pero espera, yo te pregunto una cosa, y es que ustedes allá en París,
conviven con los fanfarrios. Es que eso es lo que iba a decir. Es Por eso cierto. yo hablo en plural porque Sí, estando nosotros allá llega la fanfarria Títeres. sí, exacto. Incluso llegó Freidel, pero Freidel se devolvió a los 3 días. Nadie le paraba bolas en los 3 días que estuvo, entonces digo, yo me devuelvo. Y José Manuel Freidel, los sí. fanfarrios Títeres Sí. se quedaron y con ellos habían hecho una obra preciosa que se llamaba Constelaciones. Y al llegar allá, a mi hermano Sergio dijo, qué rico hacer una versión de Constelaciones en cine y en París. Entonces se volvió un taller de creación maravilloso con ellos y se hizo esa película que se mencionó ahora, que es Hilo, Caracol y Punto, sobre un plano que es referente a Kandinsky, para los que estén metidos con la plástica. Un trabajo experimental que hace poquito lo restauraron también. Y que Qué bueno volverlo a ver, lo porque sigo era muy- considerando muy- vanguardia total, Total, dentro de la total, cinematografía total, total. colombiana. Aún. Es Total. impresionante. Total, se ve todavía Pues vanguardia. no, pero total. Te digo, porque es que la experimentación en el cine colombiano a nivel formal yo creo que no se ha dado. No se ha dado. No se ha dado. Se ha dado mucha experimentación a nivel dramático. Es decir, ahora, por ejemplo, cuando, no sé si has visto Los Conductos de Camilo Restrepo, si sos amigo de él o no, pero es como muy parecido a la llegada tuya acá, lo que él hizo es muy parecido, dos experiencias, dos resultados que tienen sus cosas afines y sus diferencias, pero Claro. es decir, Pero es que es muy- mira- ustedes estaban en esa época, de verdad lo digo, sin Lambert, estaban muy adelantados. éramos más vanguardia. Muy, muy, muy. Pero muy, eso en cierta forma chocó porque Chocó. llegamos como entrometidos a donde se estaba dando un proceso y eso es normal también. Ahora también es anormal y refleja mucho ese encerramiento también del cual estábamos Sí, hablando. total. Y con respecto a Camilo es muy curioso porque justo antes de la pandemia, hay unos niños en Bogotá que llaman los Niños Films, que están haciendo eventos y están muy en vanguardia. Sí, Y ajá. curiosamente, la película que presentan son a Camilo Restrepo y a Diego García, y las ponen ahí. Y la balada y una de ¿Presentaron la estas. balada? Sí, Ah, qué no la hemos restaurado. Y se hace una presentación juntos, y yo no conocía lo de Camilo. Bueno, había visto por ahí, pero como mirarlo en serio, dije, claro, aquí hay una obsesión plástica, hay una obsesión de una dramaturgia del espacio, una obsesión por otros principios que no son simplemente No la narración, la, o sea, nar- la yo me narración acuerdo que tú literaria. había una cosa como, o sea, la felicidad de estar en París y oír a Deleuze y oír encontrarse con Luis Ospina y todo eso, era como quien dice salirse, o sea, no hacer cine narrativo, porque eso era la orden, eso era el mandato que teníamos nosotros, contar unas películas que fueran a las salas narrativas, que contaran las regiones, la historia, los personajes, y vos te rebelaste contra eso. Pues Y era, no querías hacer el cine narrativo en orden, una cosa detrás de la otra, la verdad es... pues es que en ese momento estaban ocurriendo muchos fenómenos tecnológicos que modificaron toda la concepción del audiovisual. En los años 80 se empiezan a generar los bancos de información. Y eso también me marcó mucho porque yo termino la escuela y gracias a la literatura y al hecho de haber leído a Rayuela, de haber visto a Rashomon, de haberme encontrado con escritores y artistas que miraban la relatividad narrativa, que se adaptaba mucho más a los bancos de información que a los soportes lineales, yo me presento a un concurso, me lo gano y me lo paso 4 años trabajando en pura investigación de narraciones múltiples. Y eso, de ahí fue donde salió la plática para la película que traje. Y cuando llega, yo creo que eso influye en la forma de narrar, porque al mismo tiempo venía uno de unas lecturas muy decimonónicas, de la construcción de personajes, que si a este entonces tuvo tal conflicto de chiquito, entonces va a convertirse así. Entonces se pueden armar casi, y lo practican en las clases de guión, usted se encuentra con unos formatos que funcionan, y entonces cuando uno ve la mayoría del cine comercial, uno encuentra que está completamente metido en unos cánones que ya está demostrado que funcionan, que dicen en tal punto, tiene tal punto dramático, el famoso cuentito. Y nosotros sí teníamos una voluntad O sea, nunca leíste de todos los manuales de guión con los 3 actos. Todas esas cosas. Sí, ¿lo leíste? Pues claro, todas esas cosas las tenemos que leer, por supuesto.
pero no era, y Francia era muy reactivo también a eso, el cine europeo. Pero había otra cosa que es muy importante y en la cual yo encontré rápido, y es que a mí todos esos cánones, el documentalismo me los quiebra. Y ustedes mismos lo saben que la realidad les modifica cotidianamente el rumbo de la vida. El guión que usted sigue no es predecible. Y ahora es maravilloso porque el guión de la humanidad no es predecible. Ahora nos dieron un cachetazo fantástico con la pandemia. Esta vaina nos puso a reflexionar sobre esa proyección del desarrollo, que no simplemente actúa sobre la sociedad en conjunto, sino sobre los personajes. Y vemos qué es lo lindo que ocurre, y tú lo sabes más que nadie en esas investigaciones que haces con tu gente, y es descubrir cuáles fueron las variables, esos vectores, esas fuerzas que entraban en la cotidianidad de los personajes y afectaban su familia, su cuerpo, sus amores, todo. En cierta forma era eso. Y yo creo que yo me dediqué a lo documental porque me fascina lo sorpresivo y lo inesperado de lo que puede ocurrir. Y hay un reto porque también uno, pues yo no he sido de los que se ha escapado para hacer narrativas que son incomprensibles por el espectador. Y a mí también a mí también me gustan mucho los cuentos clásicos bellos, hay cosas maravillosas. Y no entro, tal vez en una época reñíamos mucho con la forma y buscábamos ser abstractos, pero no, uno de pronto reconoce que también nuestra cultura es una cultura que maneja lo figurativo y que maneja lo narrativo clásico, pero hay cosas que son maravillosas y otras que no tanto. Hay unas que ya son, y ahí lo vemos, el conflicto cotidiano con la telenovela. Eso ya es el empuje total de esas formas y de los manejos de los sentimientos. Y entonces, ¿cómo trabajaste con Jorge? Con los Pero entonces fanfarrios? con Jorge, con los Sí. fanfarrios. Porque ellos también tenían otra forma de... Ah, claro, esa- cuando tú veías las constelaciones, entrabas en un universo. Y entrabas en un universo donde cada planeta tenía un brillo, tenía un movimiento, tenía una sombra, y eso también genera una posibilidad de narrativa en el tiempo. Ahora quienes están relacionados en contacto con lo que llaman ahora interactividad, saben que eso ya convive. Y los jóvenes, los niños, van entrando con mucha más frescura a meterse por caminos donde no es necesariamente este principio al final, sino que voy aquí y voy por allí, voy por allá, y todo eso va ocurriendo en el tiempo. Entonces se va transformando, es una estructura mental que te permite entender los instantes de tensión en situaciones diferentes. Y esos 4 años que yo pasé metido en el Instituto Nacional Audiovisual, trabajando en la interactividad, yo creo que me marcaron a eso. Y me permitieron recurrir a cosas simples, porque uno busca excusas también para construir el relato, como hacer los giros, las vainas. Y vámonos para la película. La película es una película clásica total en el sentido de que es un on the road. Pero ¿qué es un on the road? Que pues en la calle, es un on the boat, pero es un bote en la cabeza, pero es una pequeña odisea, que era lo que hacían. Un señor se iba de aventura en un barquito y a medida entonces se encontraba con las sirenas o se encontraba en una isla con unos gigantes, una vaina. Y eso le pasa a uno todos los días. Uno puede mirar, si usted coge el Ulises, también es eso. Es exactamente que es una transposición de las aventuras en un desplazamiento en el tiempo. El tiempo puede ser un día, el tiempo puede ser siglos. En este caso, lo que nos pusimos de acuerdo al volver con los fanfarrios era que Medellín era un personaje muy fuerte. Y cuando nosotros llegamos, encontramos algo que no ocurría cuando nos fuimos, que no existía visualmente o que estaba en germen, pero es como cuando a ti te sale una picadurita y empieza a tener una costrica, pero de pronto te encontraba un tumor así de este tamaño, ahí el susto es mayor.
Y nosotros llegamos y en la mitad del Valle de Aburrá había surgido una enorme montaña de basura sobre la cual los gallinazos y las personas peleaban por su sustento. Y eso era muy fuerte y eso no se podía esconder y eso soltaba 1000 discursos, 1000 reflexiones, nos ponía al desnudo la realidad de un país. Y hay el Medellín blanquito del cual nos habíamos ido, que se preciaba de su blancura y que escondía a los negros o los vestía con unas señoras divinas, les ponía unos vestiditos blancos y rosaditos azulitos y las contrataban a unas princesas zulus que venían del Chocó y las contrataban para trabajar en el Poblado o en Laureles. Resulta que eso ya era otro cuento, ya no lo podían esconder y las relaciones no podrían, se estaba gestando una descomposición total de la ciudad. Y resulta que cuando llegamos, lo más gracioso que había aquí era oír hablar del bautizo, los 15 y los 30 años, la fiesta de los mafiosos. Y a oír las aventuras. E imagínate que el otro frenó, le pegó, el man se bajó y le pegó un balazo. Y todavía no había empezado el sicariato. El sicariato lo conocimos, se desarrolla como a partir del 84, 85 y me tocó conocerlo contigo, con Rodrigo D. Pero en ese momento estaba ya la violencia caliente y el río Medellín olía a mierda, literalmente. No se había dado ese fenómeno que vino después que se llamaba Mi Río, donde desesperadamente la gente dijo, necesitamos limpiar las quebradas. Medellín se había llenado de ruido. Esa sensación que tenemos de trancón tan impresionante que tenemos ahora estaba dándose, pero en ese momento tampoco se veían las construcciones, pero sí había una amenaza urbana alucinante, que era el metro. Y se sabía que se iba a hacer un metro, que era el orgullo, pero también detrás, y recuerdo que urbanismo de la Universidad Nacional pegaba gritos, no construyan ese metro con ese trazado, van a acabar con una estructura urbana de Medellín. Este pueblo se formó con una lógica en el tiempo, que a pesar de no haber sido la ciudad más respetuosa con su patrimonio, tiene una cierta identidad que está relacionada con el Parque Bolívar, con el Parque de Berrío. Pero no, eso fue contratado seguramente mucha gente ganó, o no muchas, algunos ganaron muchísima plata en esas contrataciones y le pusieron a Medellín por la mitad del Parque de Berrío y por la Nutibara y por la Plaza de la Nutibara le pasaron esa belleza de mamotreto de cemento que para mí sigue siendo absurdo a pesar de todos los esfuerzos de saneamiento urbano que han hecho y que han tenido que desplazarlos y han construido otras ciudades. Y en ese momento fue cuando nosotros nos encontramos con esto y nos damos cuenta, porque ya se hablaba, ay, la Plaza de Cisneros va a desaparecer, también la van a quitar. ¿Y cómo vamos a mantener a Coltejera ahí? Y bueno, entonces empezamos a analizar un espacio. Esta película se construyó a partir de un análisis urbano y de zonas que generaba cada una tensión diferente. Entonces, ¿qué hicimos? De puros sinvergüenzas, dijimos, vamos a meter un negro aquí que está, si nosotros estamos con sensación de opresión, ¿vos qué pensás del negro Billy? Y ahí entra otro capítulo maravilloso, porque aparece este personaje que teníamos como una referencia, un tipo que había sido, o que fue hasta hace 2 años que se murió como a los 2 meses que la presentamos sin restaurar, un personaje que hizo parte de la noche, de la bohemia, de la poesía y de todos los sismos posibles que la ciudad dio, del nadaísmo, del comunismo, del hipismo, del intelectualismo, un personaje con una voz extraordinaria, que era como el único negro posible de la ciudad, pero que fue adaptado por una marginalidad bohemia, pensante y delatora, porque yo pienso que los artistas y la gran obra de la literatura es una delación también para que se abran los ojos, una gente que es capaz de convertir lo noticioso en poesía, lo que es, bueno, y ese negro hizo parte de toda esa historia, y entonces a él le dijimos, oiga, vamos a hacer un viaje al mar. Al mar, hombre. Le dijimos, ¿dónde naciste? No, yo nací en Belén. Él era descendiente de Palenque, de Robledal, algo de la América por ahí.
y él había estado... En caso, él entendió cuando empezamos a hablar de la balada del mar no visto, y eso él lo leyó, él entendía, él conocía a León y entendía el mismo encerramiento y tenía una nostalgia ancestral que tal vez si uno es afro lo puede sentir de una manera muy diferente, porque son siglos, decenios, siglos de maltrato. Pero este había logrado una cierta liberación y puso su cuerpo a llevar esa canoa, a seguir las aguas. Yo no les voy a contar los capítulos, pero esa sinopsis se puede contar. Hermano, siga el agua a ver si llega al mar, pero uno no sabe nunca si va a llegar. Y hubo una cosa muy linda que nos ayudó a construir esto, era que en nuestra investigación por la ciudad empezamos a encontrar iconografías marinas y empezamos a encontrar una nostalgia del mar preciosa. Ir a los bares de Guayaquil, había un bar que llamaba el bar Tiburón, que quedó consagrado ahí, que es un tiburón gigante con una mona encaramada ahí. Yo no sé si ustedes vieron Wild Rider, la película neozelandesa de una niña que navega en una ballena. Bueno, esta es una mona sirena montada en un tiburón. Pero usted llegaba a las casas populares y las casas populares estaban llenas de cuadros que tenían canoas y unas ninfas con unos velos en las cuales navegaban. Y uno encontraba que había una nostalgia de mar, una nostalgia impresionante de mar. La mayoría de la gente no conocía el mar. A ver, aquí, ¿quién no conoce el mar? Todos lo conocen. Yo hacía esa pregunta en la época y eso era distinto, eso se levantaban las manos cantidades. Ahora hasta Gloria Bermúdez en el Retiro tiene para que los niños desde chiquito vayan al mar. Pero es que ese encerramiento era distinto. Entonces dijimos, vamos a utilizar toda esta iconografía. Y había otra dominante que era la religiosidad. Esta era una ciudad de milagros. Esta era una ciudad que es todavía o no. Yo no sé, no creo. No, está cambiado. Esto se ha tropicalizado enormemente. Pero, todavía es una ciudad, al contrario, en donde todo el mundo vive desesperado y acudiendo pues a la Virgen. Todo el mundo, al contrario, todo el mundo está apegado de la religión. Sí, no, es religiosísimo. Pues. Pero entonces había un icono fundamental también, así como nos metíamos con estos escritores que mencioné, había un botero y encontraba uno a botero que le contaba a uno la monjita, la cosa. Entonces empezamos a jugar con esas iconografías y empezamos a hacer una especie de escaleta, porque eso fue muy importante. Nosotros no escribimos un guión, sino una especie de escaleta, porque en vez de trabajar con preparación de actores, decidimos que íbamos a trabajar en función de los encuentros que tuviésemos en nuestra aventura. Empezamos a utilizar un tipo de acción performática, que hoy en día es lo más normal, pero esa palabra en la época no existía. Encontrarse usted caminando por Medellín y de pronto un negro con una cabeza de un loro, pucha, eso era... Desafortunadamente no teníamos un making of o una grabación de la grabación de nosotros que estuviera escuchando las reacciones que la ciudad iba generando ante el estímulo que nosotros le íbamos dando. Ok, bueno, y eso fue muy lindo porque, y digo la palabra lindo porque asocio lindo también con las marionetas, porque cuando uno utilizaba unas palabras más graves, los titiriteros no tienen... Pero la mano de Jorge, ¿cómo se ve ahí? La mano pues de se Jorge... ve porque eso es una película para niños. Esta película, los que mejor reaccionan son los de 5 años, que les importa un carajo unas frases que yo me invento, me dan ganas hasta de borrarlas, con excepción de un poemita que yo no sé si será necesario, pero en la restauración, porque eso también nos reúne aquí, en la restauración yo decidí no cambiarlas, sino dejarlas. Si así fueron, es como si yo me encuentro el libro de tareas del colegio de kinder y yo decía, no, a mí no me gusta como escribí mamá, o le pongo la tilde porque no se la puse, no, dejémosla. Porque también... No, porque restaurar es eso, respetar lo que se hizo, conservar lo que se hizo y no volver a hacer una obra distinta, ¿cierto? Pero lo bonito con ese trabajo es que yo creo que no lo hemos acabado. Y que ahí empieza... Yo creí durante mucho tiempo que esa película era una película de ficción.
y no, pues es una película, pero es un híbrido de ficción y documental donde yo creo que el gran peso y la fuerza que transmite es esa relación con la realidad a partir del respeto al espacio y al descubrimiento del espacio, y a que el espacio no sea un soporte sobre el que se escriba, sino que es un soporte que tiene en sí una fuerza y que hay que descubrir la manera de crearle los puentes a esos espacios que lo componen o a los microespacios para generar una dramaturgia. ¿Entendés? Y lo bonito es que, y eso es lo que me gusta a mí del documental también, es que ese es un proceso que no se queda en el instante cerrado de la filmación de esa película, sino que evoluciona en el tiempo. 25 años después yo me encontré haciendo Moravia y el mar, cuando un día después de haber visitado el Parque Explora, de haber visto los pescaditos y el acuario, y de decir, mierda, hicieron un marcito en Medellín, después de haber ido a Moravia y en vez de encontrar el basurero encuentro una ciudad y encuentro un espacio maravilloso de un escultor llamado Salmona que había hecho un centro cultural, y en la mitad de ese centro una canoa y al lado una quebrada repleta de frescos, de muralitos, todos relativos a la vida marina, naves, personajes, pescados. Decía, qué relación tan particular tiene esta ciudad, sigue teniendo con el mar, pero cómo la va convirtiendo en una realidad. Ahora ya la supone. Entonces yo me busqué a Billy y le dije, Billy, volvamos allí. Entonces Billy se fue a sentarse a mirar esas cosas y después se fue a hablar, a cantarle a los pescados. Le cantaba, él se acordó de la musiquita que canta cuando se le aparece la Virgen en esta. Ajá. Y empezó él era la Virgen a los pescaditos, con una vozarrona. Y ahí, en ese momento, estaban expulsando a la gente. Porque que eso producía muchas enfermedades, que salían gases. Pero eso hace parte de todo un plan urbano, eso no seamos tan ingenuos. Y ahora está claro, y ahora está verde. Hay terrazas, y uno puede decir qué lindo, pero también hay quienes, y yo hablé con líderes de ahí, y había gente que le estaban destruyendo la vida, porque después de haber estado 30 años, de haber logrado organizar sistemas de producción, de reciclaje, de pronto se encontraban viviendo por allá en las lomas de San Cristóbal, metidos en unos guetos que generaron unas pandillas de violencia, la cosa más impresionante. Entonces se filmó ese pedacito. Y yo hice una peliculita chiquita que es muy institucional porque fue un encargo, pero tengo los roches y los descubrí hace poco y ahí quiero armar esa parte. Y ahora acabo de escribir una en el que el eje central va a ser el jardín. Entonces esa película es un primer capítulo de una obra en vida. Que eso para mí es muy seductor, es lo que me gusta también de la práctica documental. El tiempo es muy distinto, los personajes pueden seguir siendo los mismos, diferentes, se modifican. Oíste, pero el valor patrimonial de esas imágenes del corto son increíbles. Pues porque, digámoslo, hay un momento donde hay una panorámica, no sé de dónde, como de Boston, arriba de la ladera. De Villahermosa. O de la ladera, sí, arriba de la ladera. Y hay una ciudad llena de árboles y una ciudad llena de casas de ladrillos que están intactas y que son muy bellas, todavía como que no ha entrado esa pobreza a destruir todo eso. Hay unas imágenes y en general, digámoslo, digámoslo, a pesar de que tú vienes con todo un lenguaje que has visto allá muchísimo en Cinemateca y en cineclubes y todo eso, a pesar de todo eso, haces un retrato de la ciudad muy respetuoso de los lugares, de la gente, te tomas el tiempo para ver la gente y es increíble cómo uno entra a esa ciudad de esa época, pero al mismo tiempo a esa gente, que es la misma gente de ahora, ¿cierto? Es que pero vista muy bien en el Pedrero, vista con mucho
¿cómo te digo? Siendo una película muy intelectual, digamos, de alguna manera, hay siempre en vos hay una forma, unas ganas de ver este lugar, o sea, este lugar te interesa a vos mucho. Medellín, Antioquia, después cuando empiezas en Antioquia empiezas a hacer también otro tipo de investigaciones históricas. O sea, lo que te digo es que siempre has tenido un pie muy Total. muy acá, muy viendo esto acá y haciendo que el cine de alguna manera lo traduzca, ¿cierto? Pero viendo muchas cosas de acá y con mucho respeto. Me gustó mucho verlo ayer que lo vimos, ver todos esos retratos de las personas, cómo escogieron esa ruta, o cómo se la iban dando, cómo iban Pero- rodando, porque eso era cine de todas maneras, o sea, ustedes no podían estar rodando desaforadamente como ahora en digital, ¿cierto? Ah, no, nosotros Ustedes, teníamos, ustedes escogían nosotros teníamos muy 10 bien, latas, teníamos 10 latas. Y nosotros sabíamos, nosotros no 100 podemos, minutos, podemos 100 trabajar minutos. de 1 a 3, No, máximo a 3. Con excepción de que había un personaje que tal vez alguien conocía que era el gordo rico. ¿Alguien conoció al gordo rico? yo. Que era un actor Me da mucha nostalgia gordo, verlo ahí. grande, maravilloso. Que era Un de la sociólogo, un sociólogo, Sí, sociólogo. de la Universidad de Antioquia, profesor, que lo metimos porque nosotros necesitábamos unos piratas, porque eso tiene personajitos que son como muñequitos, y necesitábamos unos piratas escondidos en la ciudad para que robarse algún... Robarse la lora. y él tenía que decir una frase que era, ¡qué maravilla! Y a él lo cogió el pánico, lo teníamos filmando en Envigado, debajo de un puente donde pasaba una quebrada. Yo estuve en ese Sí, día de rodaje. que Yo suponía estuve. que era la Santa Elena y que era en la playa. Y este man 23 veces nos dijo, ¡quema varilla! Él fue el único. De resto, que hay todos los otros actores eran personajes que eran volteadores de la Plaza de Cisneros, que es el que espía cuando hay la violación por ahí, el que la carreta, todos son unos personajes tierra, son personajes Que nosotros encontrabas ahí mismo. y nosotros perdóname. ahí teníamos, estábamos pensando en Pasolini. Sabíamos que la sí. tierra, que la íbamos a encontrar aquí, pero también que lo encontrábamos en la cercanía. Entonces ahí actúa mi papá, pues mi padre que era músico, el único documento que él quedó así está en ese instante, pero está 4 sobrinos chiquitos, está 2 señoras que llegaron a trabajar en la casa. Eso era una mezcla, y amigas y amigos, y el que se mezclara, y los actores los íbamos encontrando en el camino. Nosotros llegábamos con una cámara, eso era rarísimo. Apaguemos esto. Eso era. Nosotros llegamos con una cámara, no habían inventado Teleantioquia, yo insisto en eso, la gente no veía cámaras. Mira, aquí tenemos unas 2, sin contar que todos tienen un teléfono cada uno. En la época eso era distintísimo. Entonces, claro, la hilaridad. Es más, no habíamos llegado a un fenómeno, que eso, ensáyelo usted prende una cámara en un sitio donde no hay, y es como poner una gota de miel cerca a un panal. Todos los niños empiezan, en esa época ni revoloteaban. Ellos empiezan a revolotear cuando empieza Teleantioquia. Cuando ya saben que hay un efecto que eso va a salir aquí. No. Y eso nos permitía también trabajar con más frescura. Que se me fue la paloma. ¿Qué? Esos lugares que iban descubriendo, esa ciudad. Vos decís que es ficción, pero que con el tiempo te has Ah. dado cuenta que es documental. Y es verdad. Porque, es decir, lo que se muestra ahí, Claro, sobre todo una ciudad que convive con una montaña de basura, una ciudad de alguna manera como hipnotizada, como ensimismada, como distraída por otra cosa, y esa miseria tan impresionante nadie Ahora, la miraba, la veía. ¿Y dónde se ve la miseria? En el agua. ¿Cuál era la relación de amor con su espacio? Porque uno también, ¿por qué se va este personaje de la ciudad? ¿Por qué esa añoranza que estaba en el poema de León? ¿Por qué esa búsqueda de un más allá de Porfirio? ¿Por qué los nadeístas? ¿Qué era lo que estaba pasando también en el arte? ¿Por qué Botero se fue? ¿Por qué se iban? Es que yo creo que tú fuiste de los primeros que se quedó aquí, y Mejía Vallejo que volvió, pero que también tuvo su época de irse. ¿Quiénes se arraigaron? ¿Quiénes tenían un referente campesino que los dio para instalarse acá? ¿Y qué fenómenos se dieron en la ciudad en los 90?
Es que fíjense lo que fue la construcción del arraigo, que todavía es desesperada aquí, y que eso lo entendieron en la época en que empiezan a construir los grandes centros culturales, que no es simplemente esa violencia que había porque aquí todo el mundo mataba, sino porque mataba, porque no le importaba a usted. Yo creo que cuando usted quiere su tierra, cuando usted está súper contento, la violencia no se da así. Era que no hay esperanza y para dónde coger en este mundo. Bueno, en esa búsqueda decía ahora que es muy importante, y para los que vayan a ver la película, píllense los fotogramas, que ahora los mencioné. Van a ver los cambios estructurales de ciudad. Yo guardo un honor impresionante, entonces siempre lo saco en cara a Víctor. La primera vez que se montó una cámara a mirar al Medellín de abajo desde el barrio alto de ladrillo fue esa vez. Y eso cambió muchas cosas de la manera de ver el cine. Generalmente el cine establece que el centro de poder está más arriba, y en Medellín, curiosamente, el centro de poder estaba más abajo, y toda la periferia miraba eso, y eso es magistral como usted trabajaba en Rodríguez. Resulta que es allá, esos hijueputas. Bueno, y ahí esos primeros recorridos le da a uno a entender. ¿Y qué generó el flujo? Ahora, el flujo que lo genera el agua rueda, el agua entra por Santa Elena. Pero ocurre que cuando el agua entra en una época moderna en una ciudad, hay bombas, motobombas, entonces eso lo suben, lo bajan, y eso nos permitió empezar a jugar con formas estrambóticas que la ciudad tiene. Es que uno pensar que en Medellín hay un palacio egipcio. A mí yo desde chiquito decía, ¿qué es ese edificio tan raro, mano? Y allá, por ese edificio también pasaba el agua. Y en el momento hay una cosa de construcción, y ustedes van a ver que eso empezó a darnos la posibilidad de jugar con un elemento que era un vector que lo atravesaba, con el cual podíamos utilizar todo lo que uno aprendía en el cine, que entre por arriba, que entre por abajo, que entre por un lado, que entre por el otro, que se quede, que se mueva, que genere una plástica, que genere un movimiento, pero detrás de eso una tensión, porque el negro Billy sí transmite una tensión muy curiosa. Que incluso él era visco, entonces es maravilloso porque le permitía a uno que los racores de posición, como él miraba para los dos lados, todo uno lo ponía a este lado, lo ponía al otro. Y como no teníamos escuela de actores y lo que teníamos era esa masa de figura tan maravillosa que tenía, decirle, Billy, no actúe. No actúe, porque actuar significaba acordarse de cómo actuaban en televisión. Entonces simplemente usted siga con eso. Y en los documentalistas lo tienen muy claro, no hay nada peor que una película donde los personajes generalmente no estén en su oficio, cuando simplemente hablan. Talking Heads le dicen, cuando usted coge un documental donde el personaje está haciendo un oficio, el cuerpo responde de una manera completamente distinta. Y él se volvió en un cargador de la esperanza, porque esa canoa que él lleva es su vehículo de salvación. Pero vaya a ver si los tropiezos que encuentra en el camino le van a permitir o no llegar a su meta. Y al final, ustedes lo van a ver hoy, pero sí, yo no les cuento la impresión es que el hombre fracasa. No se dice nada, no señor, no les cuenta, yo no sé, yo sé que hay personas que aquí lo han visto, pero es muy interesante ver, hay una cosa pero esto es una cosa técnica, porque la restauración, resulta que uno en la época cogía la música y la ponía ahí como fresco, entonces teníamos la Gaviota Traidora, teníamos a Richie Ray, teníamos un percusionista ¿Conservas esa copia? Claro, por supuesto. Y acabo es la de cine. La de cine tiene eso. Bueno, donde mejor dicho, no la podemos presentar porque los algoritmos nos joden. Pero ayer hoy vimos otra cosa, ¿cierto? Entonces vimos, pero guarda la misma esencia. Sí. Porque se hizo un trabajo maravilloso, y le doy el abrazo a Sally, my wife, que es música y que se encargó de la reconstrucción de la pista sonora, que usted no sabe en el camello qué es eso, porque no quedaron las pistas independientes, pero encontramos algunos rollitos de lo que había grabado,
Pero entonces, por ejemplo, ya teníamos mezclado una música que era de la banda de San Pelayo, una banda de porros y esas cosas, pero un vals. Y empezamos a buscar los derechos porque ya dijo, no, es que esto es tan bonito, ¿cómo lo vamos a cambiar? Y empezamos con el calvario de ir de que Psycho, que a Simpro no tenían la más mínima idea, que las hermanitas Calle, que quien lo compuso, que quien no. De pronto encontramos que eso había sido grabado con no, las hermanitas Calle es para la otra, pero esta, la de los playeros, los derechos eran de Codiscos del año 64, Esther Julia se llama el tema. Y resulta que eso, Codiscos, toda la colección, todo el patrimonio musical de Codiscos pertenece hoy a unos gringos que están en Nueva York. Y vaya, negocie con ellos, o vaya que le responda. Entonces, llegó un momento en que dijimos, nada, nos vamos a meter a reconstruir esto. Entonces empieza el estudio, porque no podíamos mover un fotograma del montaje. Entonces, a ver la medida exacta, el ritmo exacto, la sonoridad exacta. Entonces, fue lindo porque un trompetista que trabaja con Sally en Montería, que durante la pandemia habían montado un estudio de grabación, dice, oye, pero si esa era los valses que nosotros bailábamos en las fiestas de 15, yo te compongo uno igual. Entonces, hermano, darle los parámetros y entonces arma una banda, como la banda de San Pelayo, y la graban. Yo me escribo una gaviota traidora distinta, yo no me acuerdo cómo se llama, pero con esa misma letra, con el mismo onda, con una onda del mar y algún pájaro que vuele por ahí. Y la distancia, las profundidades y una tristeza grandísima, un despecho total, con un grupo de mariachis en Bogotá, vuelve y se firma la cosa. Con percusionistas reconstruimos la música de los marroquíes. Y lo bueno es que la gente no se lo pilla. Eso es lindísimo, que es cómo conservar la esencia. Cómo conservar esa esencia. Y yo decía, bueno, una cosa es si yo lo hago en Medellín, la presento, pero yo llego instantáneamente a Panamá o si me voy para el Japón, que uno también tiene que pensar en esas cosas. Porque esta película aquí, bueno, aquí la hablamos como una referencia documental también, que es otra lectura. Pero a ella qué les va a importar Moravia o qué les va a importar Guayaquil o qué les va a importar eso. Pero es tan importante para quien fabrica el discurso, esa relación con lo cercano y descubrir en lo cercano esa universalidad, llegar a ese que sea creíble, ese transcurso, esa errancia, porque eso tiene que ver con la errancia, ayer hablábamos también un poco de eso, que yo empiezo a descubrir que eso no era simplemente alguien que se quería ir de Medellín, sino que es alguien que en cualquier parte del mundo se quiere ir de su tierra y coge una onda que lo va a salvar y se pone en la cabeza un colchón o se pone una nevera y es un venezolano o es un sirio o es alguien que en la cabeza va llevando la esperanza de su salvación, arma su destino en un objeto que se convierte en un hecho plástico que puede conmover a los otros. Pues sí. El sonido de los diálogos directos también explica un poquito eso, porque ustedes realmente prácticamente no hicieron sonido directo, hicieron un sonido de referencia y después doblaron, ¿cierto? Total. Doblaron, por ejemplo, la voz del Gordo Rico no es la voz de él. La voz del Gordo Rico no es la voz de él, no. No, porque ayer yo no, pero la de Billy sí. Sí, la Billy sí. La de Billy sí. Es que filmar en Medellín, usted sabe lo que era eso en la época. Eso era una odisea, de verdad. Es que había que... Y no había un sonidista. En Medellín no había un sonidista. Había uno, pero era el señor Ivo Romani, que ya tenía yo no sé cuántos años y le daba pereza. Entonces, y nos convenció de que que trabajáramos al estilo italiano. Y él era italiano. ¿Cómo no sé? Y era de verdad lo que nos decía. No, claro. Fellini nunca graba directo. Fellini no toma una referencia ahí. Pero no, el de eso después se construye. Y construir una pista después, el sincro, la expresión, eso es una cosa. Resulta que ya llevan 70 años haciendo eso.
pero nosotros jamás. Pero nos tocó hacerlo. Ese man no nos dio a nosotros ni los buses. Afortunadamente hubo un documentalista francés que había venido a hacer un documental que le ha tocado filmar mucho en la séptima, en Bogotá, en medio de todo ese gran despelote de los trancones que era la Caracas. Y nosotros nos tocó coger los buses, construir el ruido de la ciudad de Medellín a partir de pistas sonoras de otras películas. Y poner los amigos, por ejemplo, la Virgen se aparece y ella tenía que hablar. Entonces yo decía, ¿la Virgen quién? Yo, no, pues la Virgen debe hablar español. Entonces ella dice, hijo mío, que no sé qué, y tan y eso. Y se le buscamos y funciona. Y todos los otros, la lora, para grabar la lora. Yo siempre he dado mucha lorita y aprendí a... ¿Quién? ¿Es tuyo, es tuyo? Soy es yo, tuyo. claro, yo soy la lorita y dando lorita desde chiquito. Eso como decía mi mamá. Pero eso es una cosa maravillosa, esa construcción. Hay unas músicas originales que fueron grabadas, también allá hay una cosa de violonchelo que se da cuando la canoa entra en las profundidades de la ciudad. Eso. En las alcantarillas. Entonces ahí tenía un amigo que se acababa de ganar el primer premio en el Conservatorio de París y se iba para Caracas. No, usted no me puede ir, venga, yo me acuerdo con la maleta de él ahí y proyectando de la película y él. Como hacían también lindo con el cine en la primera etapa, que había alguien que veía y iba improvisando con respecto a eso. Todo eso hacía parte de esos mecanismos, yo digo como mecanismos de supervivencia o de defensa que le permitían a uno llegar también, uno como si uno fuera también con la canoa ahí, tenemos que llegar hasta el final, porque nosotros no teníamos plata. Y eso es maravilloso ver cómo se financió esa película, porque en esa película, ustedes conocen a Luis Alfonso Palau, un filósofo que aquí... Ese fue uno de los que invirtió, pobrecito, no le hemos pagado todavía. Débora Tejada invirtió. Eran unos amigos intelectuales o exnovias o compañeros de aviación y a todos les hacíamos firmar una acción. Pues nos daban una platica y con eso pagábamos el alquiler, el revelado que era carísimo. Pero los amigos mafiosos que todos teníamos, y hubo ¿no te ayudaron? No, pero entonces hubo un amigo mafioso al que buscamos y le pareció muy triste la película y no nos quiso dar. Pregúntele a Nono y verá. Por no tener un final feliz, que era muy deprimente la película. Pero entonces fue... Y cuando yo llego a Francia, yo no tengo plata para terminar la película. Pero entonces, yo había trabajado en el Instituto Nacional Audiovisual, que era donde trabajaba Raúl Ruiz y trabajaban todas estas bestias, y les mostré los roches y me dijeron, venga, hágale. Y cuando había que sacar las copias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen ellos y que tenían mucho, sobre todo en la época, trabajaban mucho con África, con sus colonias, nos dieron el papayazo ahí, nos dieron la platica para sacar las copias y se volvió película francesa. Y fue divino porque esta película representó a Francia en el Festival de Cortometrajes de Berlín. Esta película circuló por todo el mundo como película francesa. Luis Alberto tenía razón. Oye, Diego, y digámoslo, cuando Luis Alberto escribió eso, o como esa displicencia y esa falta de interés, ¿qué pensaste vos? Estos hijueputas paisas. Igual. No, yo decía, no, esta vaina aquí no, porque en cierta forma era cerrarnos. Nosotros sabíamos, nos íbamos a venir, nos vinimos, pero fue una cosa, hermano, ¿en qué estábamos? Sí, no había... ¿Y la película tú la guardaste un tiempo? Es decir, ahora que volviste a mostrarla desde hace 4 años más o menos. Lo que pasa es que yo fui muy... ¿Qué pensabas de la película? O sea, ¿o cómo la tenías? No, era como una... No sé, pues alguna cosa... Yo la quería mucho, pero era como un jueguito ahí de niños guardado en un armario, como la muñequita esa que está
ahí ¿cómo se llama? Al azar o al ¿Qué albur de hoy? las cucarachas. Pues eso es. Pero no, yo he sido muy cuidadoso con los archivos. Eso sí. Yo creo que también fue la relación con lo documental que me hizo entender que tal vez inclusive eran más importantes los roches o los descartes que las mismas películas. Que si uno había trabajado espacios reales y personajes, ahí había momentos de una historia muy importante y cambiante. Y eso, y la aprendí de una forma también muy dolorosa, porque en un momento estaba haciendo un documental que se llamaba Escritores de la Ciudad, sobre Bogotá, que fue antes de que pusieran City TV. Hubo un momento en que Gloria Triana estaba en la dirección del Instituto Distrital de Cultura y se armó una serie que se llamaba no sé qué de la ciudad. Y una de las películas que hice era Escritores de la Ciudad y me fui a entrevistar a Germán Arciniegas. Con Hugo Chaparro nos fuimos a filmarlo. Ahí salió, es un documento bien interesante que algún día lo miraremos y me gustaría traerlo aquí, porque ahí está La Carranza, María Mercedes, viva, ahí está, ¿cómo se llama? Pero ¿qué fue? ¿Qué es la tristeza Espérate, que te cogió? porque me acordé tanta. Entonces, filmé a Germán Arciniegas, de 99 años, de las cosas que uno dice, oye, este señor está hablando y está hablando, qué lucidez. Y llegamos, y eso era producido con Colcultura, porque no existía Mincultura, y al llegar, cogen los roches, o editamos, y los roches que tenían se los entregan a otro equipo para que salga a firmar. Y borraron todo eso. Y yo dije, no, hermano, nunca en mi vida le entrego mis roches a nadie. Entonces yo he guardado todo lo que he filmado, lo tengo organizado ¿Tienes los y originales de todos tus codificado, trabajos? todo, O sea que puedes restaurar todo. sí. Y sobre todo, más que restaurar, No, porque se deterioran. y hay construir que- a partir de eso, construir. Si yo me voy para el Chocó y he filmado no sé cuántas horas en el Atrato Medio y he filmado, sí, en una época anterior a la masacre de Bojayá y he recorrido toda esa zona de BT y he estado en las Mercedes y me ha tocado filmar los retornos esporádicos que da una comunidad hasta que vuelven los hechos, o le toca a uno encontrarse con los paracos o con los guerrillos. Todos esos son materiales que son a largo plazo una fuente de información y de trabajo, no simplemente para mí, sino para otras personas, enorme. Entonces esa parte es ¿Y dónde guardas todo eso? en la casa. Allá eso ha sido una pelea con la señora, pero ella es Pero son- súper anal y entonces fue construyendo como unas paredcitas. Ahora, ya me he ganado varios, tú también, tú esos lo han trabajado súper, de esos concursos de patrimonio y se van digitalizando. Y ahora, antes de venir aquí donde estaba, en la Universidad Nacional, que llegué feliz de ver que han creado ese laboratorio De fuentes históricas. claro, y que tienen estos lectores de 3/4 y están digitalizando, pero no para simplemente el deleite de los cineastas, sino que están trabajando porque hacen parte de una universidad donde hay un centro de historia, donde hay un centro de urbanismo, donde hay que están trabajando. Encontré unos chicos de Bolivariana que estaban haciendo estudio en función de todos esos archivos que han catalogado y que los tienen vivos. Eso me parece maravilloso. Y lo que en este momento está haciendo Patrimonio Fílmico y la Cinemateca de Bogotá. Y hoy aquí, yo estoy aquí gracias a que la Cinemateca de Medellín me invita, que ha sido precioso la segunda vez. A mí eso nunca me pasaba, usted ni siquiera me ha invitado a Jardín. Eso es maravilloso ver cómo... Pero sí te vamos a invitar porque este Ah, no. trabajo hay que mostrarlo. Pues, Hay que mostrarlo. este u otro, donde o sea, cualquier cosa. No, pero este me parece que es un patrimonio de la ciudad y es un bautizo que el cine hace a la ciudad. Porque con esa canoita y con ese boga, vos vas como quien dice, contaminando toda la ciudad
y abriendo a la ciudad, como quien dice, otra oportunidad del cine, del arte y también de la cultura del mar, de la cultura del cuerpo, de lo que se ha convertido en Medellín también. Pero que mire qué lindo, porque es que eso es, y más que eso es, esta era una de las formas en que alguien de la ciudad se expresaba, pero habían otros. Volver a ver esas películas juntas y volverlas a leer y ver que la suma de todas esas visiones son las que arman la verdad, el concepto de verdad de un territorio. Porque que a mí me hubiera dado, que yo me mantuviera despavorido por largarme, tan bonito que hubiese gente como tú que se hubiera quedado, o Gonzalo Mejía luchando porque hace todo ese tiempo. ¿Qué pasó con los que nos siguieron? Esos análisis, cómo era la aproximación a la realidad con respecto a eso, cómo era la visión a futuro, cuáles fueron las semillas. A mí me encanta ver las respuestas de los jardinos con esta película. Yo me quedo aterrado, yo ve. Ahora, mañana también la vamos a presentar allí en Moravia, que me encanta, eso para mí es como la experiencia total. Rico, y ahora en el Parque de los Deseos. Yo quería pensar que íbamos en esa vaina tan grande, mano, qué susto. Pero qué bueno que la ciudad, piensen lo distinto, la ciudad, las imágenes de la ciudad, toque la ciudad, la circule. Esta semana la presentamos en el cierre del Festival de la Comuna 13. Qué rico estar con esos niños, saber, este es mi pasado, pero también es mi presente. Que eso es lo bonito del arte, como esas dramas que están ahí, que pueden estar vestidos con faldas largas, de pronto esos tienen en el fondo el mismo sentido que la minifalda. Eso, yo siento eso así. Bueno, ahí no me estaban haciendo señas que corte. Mira, quiero que hagas una reflexión sobre una cosa, Diego, que hablaste hace 2 años cuando estuviste en esta conversación en Cinemateca, y era como una idea que vos tenés del ser humano a partir de una definición de Chekhov. A lo del cine, la Sí. construcción. No, porque esto es chejoviano también. ¿Quién iba a creer bueno, sí. que la canoa de alguna manera define el personaje todo el tiempo? Sí. Y me gustó tanto esa idea que la tenés todo el tiempo. No, pues esa vaina me marcó a mí también, pero eso nace. ¿Eso de dónde Eso no lo nace? inventé yo, vos crees que soy tan inteligente, huevón. Eso nace de la autobiografía de Eisenstein, que ustedes saben quién es el señor, pues yo no les voy a decir. Y el que no sepa, pues sí, averigüe. Pero no hemos leído la autobiografía. Yo Bueno, no. bueno, léasela, que es extraordinaria. Sí. Y el tipo dice, después, él fue diseñador de decorados de teatro, antes de ser cineasta, pero mentira, un ruso, ustedes vieron. Ingeniero, de él era ingeniero también. El acorazado de Potemkin, él era ingeniero. Ingeniero. Pero es que los ingenieros eran ingenieros arquitectos, eran constructores, y al mismo tiempo era un dibujante impresionante. Y él dice que él aprendió más para hacer cine. Él estaba al principio del siglo XX y que venía de una gran Rusia con una memoria enorme de producción cultural del siglo XIX, pero de unas revueltas enormes de cambio de siglo. Él dice que para él su gran maestro fue Chekhov, que no fue Dostoyevsky. Que Dostoyevsky uno se relaciona con la culpa, se relaciona con el incesto, se relaciona, bueno, con el crimen o lo que sea, se relaciona con unos conceptos abstractos. En cambio, cuando usted se relaciona con Chekhov, se relaciona con los objetos. Y la construcción de los personajes en la cinematografía se hace con sustantivos, se hace con objetos físicos. Y allí un personaje, entonces él dice, yo empecé a trabajar toda mi cinematografía en función del espacio, de las cosas. Y esta película es eso. Sí, lo pillaste. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos ahora a las 7 a ver la película. Allá estaremos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a nuestros invitados, por supuesto a la Cinemateca Municipal de Medellín por esta convocatoria y a todos ustedes por hacer parte de la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Sigan disfrutando de toda la programación. La invitación es a que aprovechen estos últimos días de Fiesta del Libro y en este mismo espacio a las 7 de la noche tendremos la charla La musicalidad de lo dicho, el ejercicio de cantar un verso o contar un sonido. Feliz noche para todos. Canción y la cuartilla.